Hola, pues muy buenos días a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Pues el doctor ya nos dio una panorámica súper grande de toda la situación con el aislamiento, con las tomas de muestra, con los análisis de los microorganismos. No me queda más que contarles mi experiencia propia, ¿no? a ese respecto. Nosotros hemos aislado principalmente organismos termófilos, entonces pues nuestros retos han estado relacionados con la circunstancia de que tenemos que ir a sitios en donde la temperatura es elevada, donde tenemos que tomar muestras que están a temperaturas elevadas y lo primero que me salta es incluso el termómetro, ¿no? Cómo tomamos la temperatura del agua que está ahí caliente, cómo nos acercamos al lugar que está en esas condiciones, cómo tomamos las muestras. Recuerdo alguna vez que me encontré con un pequeño geyser en Michoacán y rápidamente me bajé del coche, tomé una botella de agua que traía, la enjuagué con la propia agua caliente, la llené de agua y cuando llegué a Veracruz estaba chicharrada la pobre botella, pero no importa, o sea, fuimos felices teniendo la muestra de ese geyser, ¿no? Y de poder jugar, que les digo yo a mis colegas y a mis estudiantes, vamos a jugar con esta muestra, vamos a aislar, vamos a ver qué tienen. Entonces, bueno, en el sentido de la pregunta, ¿no? Que es el reto de la toma de la muestra, tiene mucho que ver, obviamente, con el tipo de extremófilo del que hablamos. Y el cultivo pues igual, ¿no? Siempre estar batallando con la temperatura de aislamiento, con el agar, que hay que ponerle más concentración para que no se te deshidrate, porque lo ponemos a 60, 70 grados centígrados. Mis alumnas que están por aquí no me dejarán mentir, el lunes que llegas y la incubadora ya se le evaporó el agua y vuelve a empezar porque se nos olvidó echarle más agua para que no se evaporara. En fin, ¿no? Lo que quisiera yo comentar es que los retos dependen mucho, no es una microbiología normal, de un entorno normal, sino que hay unos retos muy particulares que tienen que ver con el tipo de extremófilo del que se trate, ¿no? Afortunadamente hemos trabajado con aerobios, entonces toda la locura de la anaerobiosis nos la hemos ahorrado por ahora. A mí me gustaría empezar por decir que cuando uno quiere trabajar con extremófilos, pues primero tiene que definir qué tipo de extremófilo quiere. O sea, porque hay cientos de condiciones que pueden ser extremas en el planeta Tierra. Háganlo con el beta-galactosidasa y van a ver. La meten al congelador, la sacan y tienen el 30% de lo que tenían antes de meterlo, ¿no? El puro proceso de congelamiento ya desestructura la proteína, bueno, a lo mejor lo que uno quisiera es colectar poliextremófilos, es decir, organismos que sean que resistan, que toleren un montón de condiciones extremas diferentes, ¿no? Entonces, ¿dónde podríamos encontrar esos poliextremófilos? Hasta donde yo he visto, normalmente esos tipos de microorganismos se encuentran en los desiertos fríos, que se llaman desiertos helados, porque por un lado pues, tienen que ser psicrófilos, porque las temperaturas son muy bajas, pero al mismo tiempo, al estar congelada el agua, pues no es agua disponible, entonces pues son xerófilos, o sea, tienen que, o cuando menos, tienen que tolerar una sequía, digamos, ¿no? Porque el agua está congelada. Esos sitios, que suelen ser los polos, ¿no? O los picos en las altas montañas, son oligotróficos, o sea, tienen pocos nutrientes, porque pues no hay una gran abundancia de vida precisamente por las condiciones en las que se encuentran. Están sujetos a cantidades de luz ultravioleta pues muy fuertes, sobre todo porque el hielo pues,
refleja, ¿no? Bueno, recibe toda esa radiación ultravioleta del sol, entonces también se pueden considerar como radiotolerantes, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ahí tenemos un tipo de extremófilos que son en realidad poliextremófilos, ¿no? Si encima nos vamos a Alaska y los colectamos de donde tiró el Exxon Valdez todo el petróleo, pues entonces vamos a tener organismos que además son capaces de degradar hidrocarburos policíclicos, ordinales, ¿no? Que van a poder tener, pues no sé, un juego de esterasas, de extremoenzimas que puedan usar para nutrirse de esos compuestos, ¿sí? Les digo, depende de qué quieran aislar, pues es el reto, ¿no? O sea, no es fácil irse a Alaska al derrame del Exxon Valdez. A lo mejor no te dejan entrar, ¿no? Porque Exxon tiene cerrada la zona para que no veas el desastre que hicieron, ¿verdad? Entonces no te van a dejar entrar ahí. Bueno, pues esas son las complicaciones, ¿no? Tampoco es fácil irse al desierto de Atacama, porque las temperaturas, la sequía, hay que pedir permisos especiales. Muchas de estas áreas son áreas protegidas naturales, que no cualquiera puede entrar ahí, precisamente para preservar, pues, estos recursos, ¿no? Y por último, pues no se desanimen. Miren, los extremófilos están en todos lados. No hay que ir a lugares extremos para colectar extremófilos. Y si no, pregúntenle a Ramón. Cuando Ramón hizo el doctorado conmigo, aisló un hongo halofílico en Cuernavaca, Morelos, ¿no? Donde tenemos un clima, como ahorita aquí, delicioso, ¿no? Que llueve bien, no hay sequía, todo está en orden, pero Ramón tuvo la idea de poner una fermentación de bagazo de caña de azúcar en presencia de 2 molar de sal, y aisló un hongo que, pues, le hemos sacado mucho jugo, es un Aspergillus idiomi, y sin embargo, pues no estábamos en un nicho extremo, ¿sí? Entonces, había en un congreso que fui, una investigadora de Eslovenia, que se llama Nina Bunde, que decía, pues abre tu refrigerador y ahí el queso que está verde, ese es un extremófilo, creció a 4 grados, ¿no? Y en un ambiente muy grasoso, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de los recursos que se tengan, pues podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero pues como que esos son, o sea, los retos pues son el llegar al sitio, y la colecta, como decía la doctora, pues hay que tener cuidado cómo la vamos a llevar al laboratorio, ¿no? Porque ahí podemos perder diversidad importante. Gracias. Y yo adicionaría 2 puntos particulares: el trabajo en ambientes sí extremos, pero menos agresivos. O sea, tuve la fortuna de colectar igual muestras en ambientes termales, y que efectivamente es súper complicado. Entonces ahí un poco el reto es diseñar estrategias para poder tomar las muestras, preservarlas y luego en laboratorio. Entonces, otro caso, los ambientes hipersalinos, ahí son trabajo sucio, desde mi punto de vista acabas todo enlodado, pero bueno, siempre y cuando sepas formular bien tus medios de cultivo, poner la cantidad de sales correctas, puede haber éxito. Pero de ahí me brinco al trabajo de bacterias marinas que viven en fondos, son profundas. ¿Cuáles son las condiciones? 4 grados centígrados estables, pero la presión es súper fuerte. Entonces ahí el reto, y eso es lo que viví, porque me pasé de trabajar en lodos, en exportadora de sal, a subirme a los barcos oceanográficos en el Golfo de México, y entonces ahí los retos no son tan fáciles, o sea, los instrumentos que tienes para tomar muestras a 3.500 metros de profundidad está difícil, y además la experiencia que necesitas del personal a bordo es muy grande. Una vez que las tienes, pues tardan 1 hora en subir, 2 horas en subir, entonces desde que van subiendo las muestras ya están cambiando. Y bueno, si tú quieres tener información real, pues necesitarías simular esa presión que tienen las muestras ambientales.
nosotros ahí sí reconocemos como Silbón que nunca pudimos trabajar con presión, manejamos las temperaturas bajas y otras condiciones, pero la presión que yo sepa, en el Congreso en el ISME en Canadá, en Montreal, hay un grupo en Japón que está trabajando con presiones altas, pero realmente es una bomba, o sea, son edificios especiales, porque realmente es una vía expresa, es súper fuerte, grandes condiciones, y la verdad es que muchas veces en México no tenemos las instalaciones ni el conocimiento para trabajar con este grupo de organismos, ¿no? Entonces, sí, hay extremófilos que podemos trabajar desde el refri, por supuesto. También hay otras condiciones bien raras. Y lo que muchas veces nos pasa es eso, que ya en el enriquecimiento pues no podemos representar todas las condiciones. Entonces nos quedamos con algunas que seleccionemos. Ahí el reto es qué queremos hacer. ¿Queremos entender el ecosistema o queremos aislar o producir algo de interés biotecnológico, ¿no? Entonces, por ahí va un poquito la dinámica y eso yo ahí cerraría. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta para esta mesa de discusión es ¿por qué hay un sesgo en el aislamiento y cultivo hacia cierto tipo de microorganismos extremófilos? Bueno, sesgo en el cultivo creo que siempre hay, sean extremófilos o no lo sean, pero como comentaban, particularmente los extremófilos, el sesgo es inevitable porque es muy difícil reproducir en el laboratorio las condiciones en las que los organismos viven en sus condiciones naturales. O sea, desde el momento en el que llegamos al sitio, invadimos el sitio porque no podemos dejar de perturbarlo, ¿no? Con la toma de muestra, el matraz o el tubo o el termómetro o la botellita de agua o lo que sea, ya metió ruido, ya alteró y seguramente contaminó, ¿no? El sitio y la muestra. Y después, bueno, como comentaba, ¿no? Transportar la muestra al laboratorio necesariamente altera a los microorganismos que tomaste, ¿no? Con la muestra seguramente muchos se mueren en el trayecto, aunque andamos cargando con, ¿cómo se dice?, mantas térmicas y hieleras, van más cuidados que un bebé, ¿no? En el coche las muestras. O las ponemos desde el principio en medio de cultivo para que ya aterricen suavecito las pobres, pero cuando llegamos al laboratorio las bacterias que logramos cultivar, crecer, separar, porque a veces uno se pasa semanas o meses intentando purificar una cepa y es imposible porque viven juntas y se necesitan y no hay manera de hacer que obtenerlas de manera pura, ¿no? Entonces, al final lo que uno tiene como cepas puras, al final ese 1%, si acaso, que uno logra obtener, pues es una representación de lo que uno pudo cultivar y purificar. A lo mejor ni siquiera es de lo que había en el sitio, porque yo luego, la verdad me dan crisis de pensar que a lo mejor el bicho que creció estaba en la mesa de laboratorio y no en la muestra que trajimos. Sí, conocí a un investigador en un congreso, pues en uno que hubo en Yellowstone, y él se dedicaba, jugaba con el 454 a tomar muestras de la mesa, de los guantes, de las batas de los estudiantes, de las puertas, de los paños, y cultivaba extremófilos, sacaba extremófilos de ahí, bueno, secuenciaba, identificaba pues extremófilos de todo eso. Entonces al final tienes un bichito y dices, en la torre, ¿estaba ya en la zona termal o estaba acá en el laboratorio? Pero no importa, porque como bien decías, depende de lo que quieras. Si quieres describir la diversidad que hay en el sitio, estás en problemas porque realmente tienes que ser muy estricto con la toma de muestra y con el análisis. Pero si quieres una aplicación, pues bienvenido el que crezca, ¿no? Si tú quieres un organismo lipolítico, lo pones en aceite, ¿qué aceite le vas a poner? Rico en oleico, rico en linoleico, petróleo, ya con eso también se desgaste todo, ¿no? Y
Y ya que lo tienes, si es lipolítico y degrada aceite a 60 o 70 grados centígrados, pues bienvenido. A lo mejor no era original del sitio, a lo mejor sí, pero si lo que estás buscando es una enzima lipolítica termofílica, pues ya la tienes, ¿no? Es un poco lo que estés buscando también. Efectivamente, yo creo que el reto mayor, ya que trajimos la muestra a los laboratorios, pues es, por un lado, la parte cultivable, ¿no? Porque implica, pues, por ejemplo, tener aparatos que tengan presiones brutales. Imagínense, 3.000 metros al fondo del mar son pues 3.000 atmósferas, ¿no? A ver cómo, o sea, la energía que se necesita para tener cámaras a esa presión es altísima, ¿no? Entonces, lo más probable es, como decía la doctora, que perdamos a todos los barófilos. O sea, ahí sí es muy difícil, ¿no? Y también es muy difícil porque muchas veces en los centros en donde trabajamos, pues todo el mundo trabaja con Escherichia coli y tiene las incubadoras a 37 grados, ¿no? O si tenemos suerte y hay un grupo de hongos como el nuestro, las tenemos a 28, ¿no? A 30, 25, pero una a 15. ¿Quién tiene una incubadora a 15 grados? ¿Quién tiene una incubadora a 4 grados, no? Entonces, esa para mí es una de las grandes limitantes, el equipo en el cual vamos a tratar de crecer estos bichos. Por ejemplo, en mi laboratorio, la doctora Irán Vázquez Tapia, que se acaba de doctorar, fue a Liverpool y compró una cava para mantener los vinos, ¿no? El vino a 15 grados, ¿no? Que es a la temperatura muy pipiris nice, ¿no? Pero pues, fue lo que tuvimos que hacer para tener una incubadora a 15 grados centígrados y poder determinar que la velocidad óptima de crecimiento de algunas rhodoplas, una naganisha, unas raquias, que son levaduras, pues pudieran crecer. O sea, supimos que esa era su óptimo de crecimiento en una cosa que está diseñada para mantener un vino, un champán a esa temperatura, ¿no? Entonces, creo que los retos más fuertes son los equipos y, por otro lado, pues claro, los medios de cultivo, ¿no? Recuerden que muchos de estos extremófilos son oligotróficos o viven en lugares en donde, al revés, los nutrientes están hiperconcentrados, como en las salinas, por ejemplo, ¿no? Porque en las salinas no solo hay cloruro de sodio, también hay sulfato de magnesio, hay zinc, hay pues, un montón de sales que a lo mejor tienen que estar a una concentración mucho más alta de la que estamos acostumbrados para en nuestros medios de cultivo estándar, ¿no? De laboratorio. Entonces, pues yo creo que mucho es ensayo y error, mucho es conocer el ambiente, ¿no? Si podemos tomar una muestra y hacer un análisis del suelo de donde se tomó esa muestra, o del hielo donde se tomó esa muestra, y caracterizar pues, la cantidad de nutrientes que hay, qué tipo de nutrientes hay, a qué concentración están, por supuesto las temperaturas, pues podremos tener más éxito, ¿no? Y pues por último, la opción que queda pues es la metagenómica. Te traes la muestra a temperatura ambiente, no importa que se muera, que se viva, extraes DNA, llegandito al laboratorio, extraes el DNA, y pues ves quién hay, ¿no? Esa es una alternativa pues muy viable y que nos puede indicar, bueno, tiene las dos opciones, tanto la parte de estudiar la biodiversidad como la parte de bioprospección de enzimas extremófilas. Gracias. Es fundamental cada vez poder tener nuevas combinaciones, no solo de ingredientes como para cocina, sino también con los equipos, como mencionaba, ¿no? Distintos, no sé, mecanismos para simular condiciones ambientales, pero más que nada yo lo que agregaría a lo que se ha comentado es la carencia de los requerimientos nutricionales, es decir, esto de la metagenómica que mencionan,
está padrísimo porque te llenas de información, de secuencias que si bien te va los puedes asignar y puedes ver a quién se parece, pero la mayoría de la información que obtienes en una muestra, sobre todo de ambientes extremos, por 16 S que son un culture microorganism, ¿no? Entonces, ¿eso qué te hace? ¿Cómo los aíslas? ¿Cómo los pones a crecer? Creo que por ahí va el sesgo principal. No podemos avanzar en la parte de recuperación en laboratorio si no avanzamos en la parte de requerimientos nutricionales. Entonces, yo lo que hago es sí la metagenómica, pero después voy profundizando poco a poco los metabolismos que me interesan para empezar a encontrar nuevas formas o nuevos requerimientos de cómo ponerlos a crecer, porque entonces ahí, lo que decía, sí es frustrante que gran parte de la muestra sea no cultivable, pero también es un campo de oportunidad muy amplio, donde si tú cultivas uno de esos, vas a tener grandes aportaciones en ese campo, ¿no? Entonces, por ahí creo que pudiéramos englobar la parte del sesgo del cultivo hacia los organismos extremófilos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos ya a pasar a las preguntas por parte del público y para que sea parte de retroalimentación por ustedes, los panelistas. Entonces, si tienen preguntas. Bueno, muchas gracias. Primero, una disculpa que llegué un poquito tarde y no escuché la primera charla. A lo mejor estoy siendo redundante, pero quisiera saber cuál ha sido su experiencia en cuanto a la solicitud de permisos de colecta, porque yo tengo la experiencia de haber solicitado para Lina Nuevo León, para hacer mi colecta 2 veces, a la doctora Yolanda Aurora Laliz en el 2016, ya van a ser 3 años. Lo he hecho 2 veces y las 2 veces Semarnat me ha dicho que no es de su competencia y me mandan a otro lado y así están todos como pasamos en la bolita. Y yo reuniendo pues los requisitos, hay una forma que se llama, ahorita les digo la forma, y la llenamos, hicimos la carta del director, el propósito de la colecta y esto pues por querer ser y también ir aprendiendo cuáles son los protocolos. Al final resultó que no requeríamos un permiso porque Lina no tiene ninguna planta en peligro de extinción y siempre y cuando tratáramos de no modificar y que volviéramos a poner la planta, que nada, no muriera ni mucho menos, pues parece que no hubo problema. Pero entre pregunta y sugerencia creo que también deberíamos de ir trabajando en generar un protocolo como red para ver ante qué autoridades podemos solicitar permiso y quiénes, y si es necesario que tomemos un curso de cómo preservar las zonas o cuáles son, porque me he leído así 1 o 2 libros y hay ciertas técnicas, pero cómo adaptarlas a los medios ambientes extremos en nuestro país para tratar de ser lo menos invasivos. Incluso en Estados Unidos hay lugares donde está prohibido colectar, aunque sea para fines científicos. A ver, yo tengo la única experiencia que tengo con esto fue cuando pedimos permiso para colectar hongos de agua en diferentes partes de la República. Fue un proyecto que hice con Brenda Valderrama, que ahorita es la presidenta de la Academia de Ciencias de Fue un proyecto FOMIX y tomamos muestras en 10 sitios diferentes acuáticos, desde ríos hasta aguas salobres, hasta me tuve que ir a Puerto Vallarta, a la bahía de Banderas a tomar muestras de modo, o sea, uno se sacrifica por la ciencia. Pues extraje el DNA allá en Puerto Vallarta, en el laboratorio de un amigo, y pues ya me traje el DNA a Cuernavaca, ahí lo clonamos y lo secuenciamos. Sacar el permiso de Semarnat para la colecta, sinceramente a nosotros no nos tomó demasiado esfuerzo. Claro que te estoy hablando de hace casi 15 años. Entonces, yo creo que la administración ha cambiado. A lo mejor antes no eran tan conscientes del hecho de tener que preservar el sitio en donde pues, inevitablemente vas a perturbar al tomar la muestra, y ahora pues se han puesto más estrictos.
Yo recuerdo que no nos costó tanto trabajo, sí nos costó trabajo, pero no tantísimo trabajo, y finalmente obtuvimos pues, los permisos para poder colectar en las lagunas de Zempoala, por ejemplo, que sí es un sitio protegido, en la Bahía de Banderas no, en la Laguna del Carpintero, en Tamaulipas, tampoco. Pero si fue Semarnat, perdón, si fue antes Semarnat. Sí fue Semarnat la que nos dio el permiso. Pero sí tuvimos que hacer varios trámites, entonces yo no sé, o sea, yo coincido contigo en que a lo mejor nos deberíamos de acercar o de buscar algún abogado que pro bono nos oriente y nos indique pues, cuál es el camino más corto para obtener ese tipo de permisos, ¿no? Y hacer énfasis ante las autoridades de Semarnat que pues somos científicos y que estamos conscientes de que vamos a tomar muestras que podrían perturbar el medio, ¿no? Sobre todo en lugares en donde, o si vamos a tomar muestras de organismos que están en peligro de extinción. Normalmente creo que para extremófilos, pues, como los ambientes son muy extremos, a donde vamos, ahí no hay, no va nadie, no hay cosas en peligro de extinción, o sea, la verdad también, para ser honesto, pues yo iba a muestrear sin ningún permiso, ¿no? Y voy y saco mi muestra con cuidado, con precaución de no perturbar el entorno, y pues me la llevo al laboratorio y la trabajo, ¿no? Entonces digo, también si se ponen intransigentes, pues a la mexicana, es lo que propongo, ¿no? Pero tu propuesta yo creo que es la más civilizada, y pues sí, acercarnos a algún grupo de abogados, alguien que tenga un tío, papá, abuelito, pariente, novio, abogado, que nos pueda orientar en cómo pues sacar estos permisos. Allá había buenos días, soy Rodolfo Gómez, de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Realmente ha sido estupenda la participación aquí del compañero, parece que es de Yucatán, ¿verdad? Sí, de Mérida. José García, y también la participación de ustedes. Coincido con la compañera que realmente el derecho de la propiedad biológica es un tema complicado y que no es únicamente de una persona, sino de un grupo, de un equipo, y no es un abogado. Ahí sí discrepo, porque actualmente el derecho de la propiedad biológica es un tema que en México urge, porque la NASA no sé de qué métodos ultramodernos se vale, pero tiene identificado todos los sitios de interés para la exobiología. Por otra parte, cuando la pregunta era ¿cuánto grado o hasta qué grado realmente deben de cuidarse las condiciones asépticas en el muestreo? Porque nosotros estamos trabajando en acuíferos subterráneos, por ejemplo, pero bueno, va a depender obviamente del tipo de organismo, del microorganismo, y también en el caso del ser honesto, ¿no?, de las condiciones en las cuales uno esté trabajando, porque por ejemplo a veces falla la luz y no hay una planta de emergencia, ¿no? Entonces, ¿hasta qué grado realmente han cuidado ustedes las condiciones asépticas, ¿no?, para el muestreo? Ahora estar diciendo que colecten una botella, ya me tienes razón en el sentido de que los que crezcan bajo las condiciones que nosotros les pongamos van a ser necesariamente los extremófilos en cuestión, ¿no? Si el recipiente o las manos, o yo que sé, iban contaminados con un mesófilo o con un neutrófilo, yo qué sé, no van a crecer y ya está, ¿no? Pero bueno, ahorita con las técnicas moleculares
igual y a lo mejor esa contaminación sí te aparece, ¿no? Que ustedes que tienen más conocimiento de las entrañas de las secuenciaciones, sí te van a aparecer las contaminaciones, entonces igual y ahí ya no está tan fácil obviar la esterilidad a la hora de tomar la muestra. Y bueno, que conste que enjuagué la botellita primero con la misma agua caliente. Pero bueno, en otras ocasiones sí llevamos todo Bueno, yo nada más comentar que las muestras que tomamos de aguas para la descripción de la biodiversidad de hongos, que fue por secuenciación de las unidades grandes del ribosoma, de un fragmento de las unidades grandes del ribosoma, sí esterilizamos los garrafones en donde tomábamos las muestras. Tomábamos 20 litros en cada lugar y llevábamos garrafones estériles que pues los sumergíamos, ahí los abríamos, se llenaban, los cerrábamos para la lancha, ¿no? A la hora de llegar al laboratorio, pues en una campana de flujo laminar hacíamos el filtrado del agua y de ahí se extraía el DNA. Entonces, bueno, cuando menos esas precauciones, pues creo que se pueden tomar y así disminuir, no evitar, pero sí disminuir la contaminación por organismos que no sean de ese sitio. Bueno, mi pregunta va más en el sentido sobre el comentario del doctor Pons sobre estos organismos que no necesariamente están en una condición extrema, pero que presentan características de resistencia muy peculiares. En ese aspecto, ¿esos organismos cómo los consideran ustedes? ¿Dentro del grupo, de este grupo importante, o los consideran como mesófilos o como? Sí, bueno, en este caso, pues el Aspergillus que aisló Ramón, digamos que sí le hemos sacado mucho jugo, porque tiene extremoenzimas, tiene, por ejemplo, gilanasas, tolerancia a calor, tiene enzimas que pueden funcionar hasta en 5 molar de cloruro de sodio, o sea, que la reacción se lleva a cabo a esas concentraciones de sal. Entonces, sí, hay, ¿cómo se llama? O sea, sí, aunque no sean los organismos muy extremos, sí se les puede, digamos, sacar partido, ¿no? Y te digo, organismos extremófilos yo creo que hay en todos lados, vuelan. Es impresionante cómo se ha visto que pasan por ejemplo, estas tormentas de arena del desierto del Sahara que llegaron a Cancún, ¿no? Ahí van los bichos. En las nubes, por ejemplo, hay levaduras pues extremófilas, ¿no? Hay levaduras, entonces, bueno, pues ahí puedes realmente aprovechar y hacer estudios tanto de enzimas aisladas como del bicho entero. Por ejemplo, Ramón ha hecho mucho de transcriptómica y de genómica para pues tratar de ver qué enzimas se están, según yo lo puse en no molestar, pero no, parece que no funcionó, perdón. Digo, puedes hacer todo un barrido de cosas. O sea, puedes desde utilizar ómicas hasta purificar la enzima y ver que tienes cómo funciona la enzima. Hola, me parece importante el tema de la mesa redonda. Yo tenía dos aspectos que quisiera reflexionar un poquito y también escuchar su valoración. La primera está relacionada con lo que acaba de preguntar, porque es importante que como comunidad científica internacional nos acabemos de poner de acuerdo
en qué considerar un microorganismo extremófilo y tener, digamos, que definiciones y conceptos un poco más curados que lo que tenemos hoy, que sabemos que hay un abanico de conceptos y no precisamente los conceptos que manejan los grupos que han marcado pauta en la historia de los extremófilos son los conceptos que pudieran ser los más correctos, ¿no? Entonces, porque muchas veces decimos que un microorganismo extremófilo es aquel que tiene su velocidad específica de crecimiento, alcanza una mayor velocidad de crecimiento, una condición extrema, pero también sabemos que estos microorganismos o las dinámicas de crecimiento de estos organismos en los ecosistemas extremos no es que siempre crecen. Hay periodos de crecimiento que pueden ser incluso más cortos que los periodos de latencia. Eso en glaciares está súper bien estudiado, ¿no? Entonces, si eso ocurre en un ecosistema, pues en la caja del laboratorio, pues sabe Dios que pudiera ocurrir. Entonces eso es algo que yo creo que es urgente de poder definir para saber si estamos trabajando con organismos extremófilos o realmente estamos trabajando con organismos extremotolerantes, que es más a lo que yo apostaría. Un segundo aspecto es el tema de que realmente sí tenemos ambientes microbianos que están en peligro de extinción y quizás cuando intentamos convencer a la gente que un elefante está en peligro de extinción, pues todo el mundo lo entiende, pero cuando intentamos ver que extrematolitos o algunos tapetes microbianos pueden estar en peligro de extinción, pues eso pues, es más difícil de poder entender y por tanto, pues digamos que incentivar en la gente o en las poblaciones locales digamos que una manera de poder transmitir que esos son organismos extremófilos que se están extinguiendo. Quizás la laguna de Bacalar es un ejemplo clarísimo en México, donde cada vez los muestreros dicen que hay más coliformes fecales y claramente eso está ligado a acciones de turismo. Entonces sí tenemos ecosistemas microbianos que están a punto de desaparecer y también, por ejemplo, los pocos glaciares tropicales que puedan quedar en México. Cuando desaparezcan esas formaciones periglaciares o glaciares de manera permanente, pues habremos perdido toda la diversidad microbiana de esos lugares y no la hemos conservado o no hemos hecho nada como comunidad científica para poderla conservar. Y un tercer punto está relacionado precisamente con los sesgos en los cultivos, porque muchas veces no usamos realmente técnicas de culturómica, por decir de alguna manera, y las técnicas de culturómica que usamos decimos que son culturómicas, pero nos engañamos a nosotros mismos porque hacemos tres medios de cultivos y eso está lejos de ser culturómica, ¿no? Para poder precisamente combinar todas las posibles variantes que nos permitan pues, recuperar una mayor diversidad. Y eso, usando el ejemplo que acaba de dar José de los tapetes, está súper bien claro, porque cada franjita que hemos visto de colores diferentes porque hay ciclos biogenéticos que están enriquecidos y si queremos poder aislar microorganismos que están relacionados con el ciclo del hierro, por ejemplo, pues tendremos ahí que hacer, no sé, tantos medios de cultivos como combinaciones posibles para poder aislar microorganismos que intervengan en cada una de las fases de ese medio, de ese ciclo del hierro, por poner un ejemplo. Entonces realmente los enfoques culturómicos están bastante ausentes en los trabajos que hacemos. Por supuesto, eso lleva muchas veces que para hacerlo bien necesitamos robots que repliquen y no manos con palillos de dientes como hacemos en nuestros laboratorios, pero es un problema que debemos quizás atender y poner sobre la mesa. ¿Quieres un minuto para una réplica pequeña o ya no? Yo nada más quisiera adicionar a este punto que mencionó Ramón y que viene con el tema de los permisos. Por supuesto que es bien complicado, yo concuerdo contigo, es muy difícil. Yo invierto al año como 4 o 5 meses para estar pidiendo permisos, pero también es una realidad y bueno, me quejo porque no tengo accesibilidad y es complejo, pero sí algo que reconozco también es que ya cada vez le dan más importancia a nuestro patrimonio microbiano. ¿Qué es esto? Ahora ya les cobran a los NASAs por venir a muestrear cada año, ¿no? Entonces Brad me dijo, oye, ¿qué onda? Pues ni modo, que lo estás en nuestro país y hay que entrarle, ¿no? Entonces, otra regla importante es que todos los muestreos que ellos hacen en México, tiene que haber un grupo mexicano involucrado. Y la mitad de las muestras que ellos toman se quedan con nosotros y entonces ya hay más colaboración, ¿no? En esta parte al menos. Pero sí es complicado y por supuesto que hay sitios bien afectados